Recuerdo una noche en la que estaba calmada y de pronto sonó el teléfono de la oficina. La llamada llegó justo cuando estaba terminado mi café matutino. Era mi jefe con una voz cargada de urgencia que me pidió realizar una entrega urgente. Tiene que llevar esta carga hoy mismo, Javier. No hay nadie más disponible. El cliente no puede esperar. Es en una comunidad de La Aurora. No está lejos del centro de distribución. Te lo encargo porque el cliente es amigo del dueño y él me llamó para poner atención especial en la entrega. No me vayas a fallar, por favor. Suspiré con real resignación sabiendo que no tenía muchas opciones. Ser conductor de camiones significa aceptar trabajos inesperados y largas horas en la carretera, sobre todo en la empresa donde trabajaba. Es el pan diario y a todas horas había que hacer entregas, pero durante la noche era fuera de horario. La despachadora que estaba en ese momento conmigo me miró con precaución desde su escritorio. ¿Otra vez te están pidiendo que hagas un viaje de último minuto? ¿A dónde tienes que ir esta vez? Al parecer tengo que atravesar la carretera vieja que pasa por el bosque hasta La Aurora, y en estos días está espantosa, llena de troncos y escombros por las lluvias que han estado cayendo. La que llaman la carretera maldita. Intenté sonar preocupado, pero sabía que la compañera Laura no se lo tomaba a la ligera, ya que había perdido a varios compañeros en accidentes. Javier, he escuchado tantas historias horribles sobre ese lugar, accidentes, desapariciones. Por favor, ten mucho cuidado, me dijo seriamente preocupada. No te preocupes, amiga, son solamente cuentos para asustar a los niños. Estaré de vuelta antes de que te des cuenta, ya es tarde así que voy a llevar el encargo. Subí a mi camión y comencé a prepararme para el viaje. En tanto el motor rugía a la vida, no podía evitar sentir un ligero escalofrío recorriendo a mi espalda. Sacudí la cabeza tratando de deshacerme de los pensamientos negativos. Esto no era más que otra entrega y yo era un profesional con experiencia. Tenía que mantenerme totalmente enfocado. La primera parte del viaje fue tranquila, el tráfico era escaso y el clima, aunque nublado, no presentaba mayores problemas. Sin embargo, mientras más me acercaba a la carretera vieja, más desolado se volvía el paisaje. Los árboles altos y oscuros parecían cerrarse sobre el camino, creando un túnel natural que me hacía sentir como si estuviera entrando en otro mundo. Encendí la radio para distraerme, pero las interferencias y la estática solamente aumentaron mi inquietud. Apagué el aparato y continué en silencio, con los ojos bien abiertos y los sentidos alertas. Al llegar a la entrada de la carretera maldita como la conocía, noté un letrero oxidado que advertía sobre su mal estado. Viaje con seguridad, zona de derrumbes. Reí nerviosamente y pensé que ese maldito letrero era lo que necesitaba para levantarme el ánimo. No sé cuántas veces maldije tratando de mantener el aplomo y apreté el acelerador para entrar y salir pronto. Los primeros kilómetros fueron bastante normales, aunque el camino estaba lleno de baches y maleza creciendo a los lados. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez todas las historias eran solamente exageraciones, así que me concentré únicamente en el camino. Pero entonces algo cambió. El aire se volvió más frío y una niebla densa comenzó a formarse a mi alrededor. Mis faros apenas podían penetrarla y tuve que reducir la velocidad considerablemente. Sentía que algo me estaba observando desde la oscuridad, pero cada vez que miraba los árboles no veía nada fuera de lo común. Decidí detenerme en una gasolinera que había visto en el mapa no muy lejos de allí. Necesitaba ponerle aire a una llanta ya clara en mi mente. La gasolinera era pequeña y estaba desierta. Solo el encargado, un hombre mayor con una expresión cansada, se encontraba allí. Buenas noches. Saludé mientras revisaba la llanta. ¿Solo estar tan desierta hasta acarretar a esta hora de la noche? El hombre me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. No mucha gente pasa por aquí, especialmente por las noches. No sabe las historias. Si he oído algo, respondí tratando de sonar indiferente, pero no creo en cuentos de fantasmas. El hombre soltó una carcajada seca. No son solo cuentos, muchacho. Hace décadas una secta solía reunirse en una cabaña cerca de aquí. Realizaban sacrificios. La carretera y el bosque están marcados por su maldad. La gente dice que los espíritus de las víctimas rondan por aquí. Buscan venganza. Eso dicen las leyendas y muchas personas dicen haber visto cosas extrañas por los alrededores. Le agradecí la información y me subí al camión sintiéndome más inquieto que antes. Tan solamente di marcha para alejarme rápidamente de ese lugar, y mientras conducías a la densa niebla no pude evitar preguntarme si había cometido un gran error.
Tal vez hubiera sido mejor no haber tomado ese encargo. La carretera parecía alargarse interminablemente frente a mí, y con cada kilómetro que avanzaba la sensación de ser observado se iba intensificando. Aunque intentaba mantener la calma y concentrarme en el camino, no podía evitar sentir que algo oscuro y malévolo me estaba esperando en la carretera maldita. La niebla no cedía y mi nerviosismo aumentaba con cada kilómetro que iba avanzando. Las sombras se volvían mal definidas y las voces que al principio eran murmullos y ecos en la radio empezaron a formar palabras. «Malditos, ayúdame», se escuchaba como un eco diletante, pero lo suficientemente claro como para hacerme dudar de mi cordura. Aumentándome el nerviosismo, él tenía miedo de la ruta y quería volver, pero delante me esperaba el destino y la entrega. Tenía que llegar y cuestionaba muchas cosas, el trabajo y que iba a renunciar a este. No podía soportar la idea de andar en ese camino que era horrible. Reduje todavía más la velocidad tratando de mantener la calma, pero entonces vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Era una figura espectral que cruzó la carretera delante mío. No era una sombra difusa, sino una figura humana, pálida y etérea, con ojos vacíos que parecía mirar directamente a mi alma. Giré el volante bruscamente para evitarla y el camión derrapó. Logré recuperar el control justo a tiempo para evitar un accidente, pero el susto me dejó temblando. Esto no era real, tenía que ser mi imaginación, me repetía una y otra vez, aunque en el fondo sabía que era algo muy real y oscuro lo que estaba sucediendo. El camión terminó entrando en una cuneta y no podía salirse sin ayuda. No tenía herramientas para sacarlo y estaba muy atascado. Debía buscar a alguien que me apoyara y que me dé unos pasos y la carretera finalmente se abrió un claro y a lo lejos, ahí en medio de la niebla alcancé a ver una casa. Parecía habitada con luces encendidas que se miraban a través de las ventanas. Mi instinto me decía que debía seguir adelante y no detenerme, pero necesitaba ayuda, necesitaba hablar con alguien para poder salir de ahí, y tenía la esperanza de que hubiera algunos hombres que me pudieran apoyar. Me dirigí hacia la casa caminando por un sendero lleno de hierbas y basura que se notaba vieja. El aire estaba cargado de una sensación de presión y ansiedad al irme por ahí. La neblina parecía remolinarse alrededor mío. Caminé hacia la puerta principal esperando encontrar refugio y quizás algo de ayuda. Toqué la puerta en varias ocasiones, pero nadie respondió. Decidí probar suerte y quitar el seguro pidiendo permiso para entrar, pero me quedé pasmado cuando la puerta de la lámina oxidada se abrió sola. Entré llamando en voz alta. «Hola, hola, ¿hay alguien aquí?» La casa estaba en un estado sorprendentemente limpio y ordenado, considerando lo desolada que estaba afuera repleto de basura. Sin embargo, había algo inquietante en su espacio. El aire olía a humedad y algo más, algo podrido que no pude identificar de inmediato. Exploré la sala del altar y luego la cocina encontrando platos sucios y restos de comida que parecían llevar años ahí. Algo no me cuadraba. Decidí subir al segundo piso donde las luces seguían encendidas. Al llegar al pasillo, sentí una fuerte corriente de aire frío que me heló a los huesos. Era como si la casa misma estuviera respirando una maldad antigua y profunda. Las habitaciones estaban vacías, pero cuando abrí la última puerta, el hedor de sangre seca y putrefacción me golpeó con fuerza. Entré a dar un vistazo y las luces que apenas se iluminaban con unos focos sucios comenzaron a parpadear, mostrándome unas paredes que estaban cubiertas con símbolos extraños. Lo peor de todo es que estaban escritos claramente con sangre. En el centro de la habitación había un altar improvisado con velas derretidas y restos de huesos humanos, además de algo parecido a carne seca. Esto último me hizo dar un paso hacia atrás. Comprendí horrorizado que estaba en la misma cabaña donde la secta realizaba los sacrificios. Las historias eran ciertas. Las víctimas habían sido llevadas a este lugar y sus vidas arrebatadas en rituales oscuros. Y ahora parecía que los espíritus de esas pobres almas estaban decididos a no dejarme escapar, vuelto que comenzaron a manifestarse de muchas maneras posibles, desde el olor a muerte hasta los murmullos en la carretera. Todo me condujo hasta la casa y por primera vez sentí miedo. Sentí que estaba perdido a merced de lo desconocido. Sentí que las sombras a mi alrededor se movían desplazándose rápidamente y cada vez más, acercándose hacia donde estaban e intenté retroceder hacia la puerta, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando vi algo en el cristal de la ventana. No sé si estaba dentro o fuera, pero era una figura oscura y demoníaca, observándome con ojos que parecían estar rodeados en llamas y un par de cuernos sobre la cabeza que parecían intimidantes. Luchando contra el pánico,
Finalmente logré moverme y corrí fuera de la habitación, bajando las escaleras a toda prisa. La casa parecía viva, vibrando con una energía perversa que intentaba atraparme. Salí de la casa jadeando y temblando y me fui directamente al camión. Sabía que tenía que alejarme de ese lugar maldito, pero las sombras no se desvanecían y las voces seguían dando lamentos y voces de ultratumba. Corrí al tal camión e intenté darle marcha para salir del bache, pero no se pudo. Con urgencia, mirando cómo las sombras atravesaban la carretera, tuve que correr en sentido contrario. Rezaba por encontrar otro transporte en ese camino solitario y para mi suerte, un compañero camionero se detuvo al reconocerme. Estaba manoteando como loco para que me ayudara. Al abrirme la puerta, no di explicaciones. Solo le pedí que me sacara de ahí a donde fuera que se dirigiera. El motor del camión rugió mientras aceleraba por la carretera maldita. El miedo se apoderó de mí y la adrenalina me impuso a mirar por el retrovisor. Mientras tanto, el compañero me estaba preguntando qué era lo que pasaba, pero también pudo mirar las sombras y las figuras espectrales que parecían multiplicarse en el camino. Les juro que era como si estuvieran impidiendo nuestra huida. La carretera que antes parecía interminable ahora se volvía todavía más oscura. De repente, los faros iluminaron algo miedo del camino. Era una figura humana, pálida y translúcida. Tenía ojos vacíos y una expresión de desesperación. No había tiempo para frenar y por inercia el compañero giró el volante bruscamente para evitarla. El camión derrapó saliendo de la carretera y chocando contra los árboles del borde del bosque, cayendo de lado por el peso de la carga. El impacto fue brutal. Sentí un dolor agudo en el costado cuando el cinturón de seguridad me sujetó y la cabeza me dio vueltas. Durante unos segundos todo se volvió negro. Cuando volví a mí, el camión estaba inclinado peligrosamente y la niebla comenzaba a entrar por las ventanas rotas. El compañero estaba inconsciente, malherido y sangrando del rostro. Intenté moverme, pero el dolor me recordó que probablemente tenía algunas costillas rotas. A pesar del dolor, sabía que tenía que salir del camión antes de que se incendiara o algo peor ocurriera. Con esfuerzo logré desabrocharme el cinturón de seguridad y salir a rastras por el parabrisas roto. Como pude, logré sacar al chofer hasta la carretera. Lo pude ayudar, pero también me preocupaban las presencias macabras. La noche era un caos de sombras. Las figuras espectrales estaban ahí. No se había marchado como esperaba después de provocar el accidente. Sus rostros estaban llenos de dolor y rabia. Intenté mantener la calma, pero cada movimiento me resultaba una agonía. De pronto, una de esas figuras se materializó justamente delante mío. Era una mujer joven con ojos llenos de lágrimas y un corte profundo en el cuello. Intenté retroceder, pero me sentí atrapado. ¿Por qué nos dejaste morir? Su voz era un eco en mi mente. ¿Por qué no nos ayudaste? No sé de qué hablas. Yo no hice nada. Balbuceé sintiéndome cada vez más desesperado. Ella extendió una mano hacia mí y el frío que emanaba hizo que mi piel se erizara. Sentí que mi energía se desvanecía, como si estuviera absorbiendo mi vida. En un último esfuerzo, cerré los ojos y grité, esperando que alguien, cualquiera, pudiera escucharme y ayudarme. Pero no ocurrió nada. La fuerza de ese espectro fue tal que me desvanecí y caí sin sentido al suelo. Fue durante una mañana que desperté en el hospital rodeado de máquinas que pitaban y el rostro preocupado de mi esposa. Su expresión cambió a alivio en cuanto vio que abrí los ojos. Javier, gracias a Dios, pensamos que te habíamos perdido. Tuviste un accidente de carretera, te encontraba muy mal y tu amigo chofer murió. Intenté hablar, pero la garganta me dolía y apenas podía emitir un susurro. ¿Qué fue lo que pasó? Unos automovilistas te encontraron en la carretera cerca del camión destrozado. Estabas inconsciente y herido, pero lograron llevarte aquí a tiempo. Mi mujer tomó mi mano con ojos llenos de lágrimas. ¿Qué fue lo que ocurrió allá afuera? Las imágenes de la carretera maldita y las figuras espectrales inundaron mi mente. No estaba seguro de cómo contarle lo que había vivido sin parecer un loco, pero sabía que tenía que intentarlo. Debía advertir a otros sobre lo que acechaba en ese camino. Fue la carretera, la niebla, las sombras, las entidades. Las palabras salían entrecortadas y mi esposa me miraba con incredulidad, pero también con una preocupación genuina. La casa. Sacrificaron gente. Estaban ahí. Intentaron atraparme. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a casa.
Mis heridas físicas sanaron, pero las mentales son más profundas. No podía dejar de pensar en las almas atrapadas en la carretera maldita, en su sufrimiento y toda la desesperación. Decidí compartir mi historia y hablar sobre lo que había visto y sentido. No todos me creyeron, pero algunos, aquellos que han escuchado rumores y leyendas sobre esa carretera, me escucharon con mucha atención. Incluso los más escépticos mostraban una chispa de duda en sus ojos. Al final sobreviví para contar la historia de estas entidades oscuras de la carretera. Mi vida nunca volvió a ser la misma, pero sabía que mi experiencia podía servir de advertencia. No todas las leyendas son solamente cuentos, algunas son advertencias de un pasado oscuro que aún persigue a los vivos.